Antrocústico, amplificando el conocimiento. Hola, muy buenas tardes, antrocústicos. Bienvenidos un viernes más a una emisión de este programa. Pues muy emocionada por este, por tener a nuestros invitados del día de hoy. Este programa va a ser un poco distinto, ya que Meli y Javi nos van a estar acompañando en la parte de la conducción. Y pues me gustaría también mencionar a todos los colaboradores de esta semana, pues Meli, que nos ha ayudado en la parte de Community Manager, y pues ella es la coordinadora de invitados y pues también nuestra conductora el día de hoy. Ana Mendoza, María de Lourdes Gutiérrez, nuestro equipo de diseño gráfico. Javier Rodríguez, él lo pueden ver ahorita en, en cuadro. Rodríguez, Verónica Sánchez, Patricia Osorio, Liliana Muñoz, Laura González Sañas, Ruth Sánchez y por supuesto pues nuestro querido productor Alejandro Pastelín, que pues si no fuera por él pues esto no sería posible. Y pues ¿cómo están, chavos? ¿Cómo están la tarde del día de hoy? Todo bien por acá. No Bien, sé. gracias por la invitación. Igual, muy bien. No, Ay. gracias a ustedes por aceptar. Yo estoy, la verdad es que Este, muy emocionado también. Es la primera vez que estamos, bueno, personalmente yo estoy fuera de mi sección y aquí pues apoyando la entrevista y sobre todo con los grandes invitados que tenemos el día de hoy. Gracias. no sé si vamos con la introducción a las personas quienes no conozcan a la doctora Aura y al doctor Bernardo, pues aquí tenemos sus semblanzas para que conozcan qué es lo que han hecho. Y pues doctora Aura Ponce de León, Nacional de Antropología e Historia y maestra y doctora en Humanidades por la Universidad Autónoma Metropolitana, en la especialidad en Historia y Filosofía de la Ciencia. Es profesora en la UAM Iztapalapa. Realiza investigación sobre temas de evolución humana, pensamiento evolucionista, cognición y arqueología del Paleolítico. Estudia particularmente la aparición de capacidades distintivamente humanas y esa diversidad de nuestra especie. Ha impartido conferencias, presentando ponencias y publicando libros y artículos sobre estos temas. Ha colaborado en actividades docentes con otras instituciones de educación superior, como el posgrado en Ciencias Cognitivas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la maestría en Estética y Arte de la Benemérita Universidad de la Universidad de las Islas Baleares, entre otras. Ha participado en trabajos arqueológicos en los estados de Michoacán y Baja California Sur en México y en la garganta de Olduvai en Tanzania. Y pues también tenemos dos invitados esta emisión. Y también tenemos al profesor Bernardo Yáñez Macías Valadez. Él es profesor investigador titular A en la Dirección de Antropología Física del Instituto Nacional de Antropología e Historia desde 2018. Realizó estudios de licenciatura en Antropología Física en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, el ENA. Posteriormente cursó sus estudios de maestría en el programa de Cognición y Evolución Humana en la Universidad de las Islas Baleares. Recientemente obtuvo su título de doctor en Filosofía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en la categoría de Investigador Nacional Nivel 1 y ha desarrollado estudios de comportamiento primate en el Instituto Nacional de Psiquiatría con monos araña. Imparte clases de paleoantropología y prehistoria y de filogenia y comportamiento primate en el ENA. Como sus principales líneas de investigación son la biología, la antropología del desarrollo, la evolución de la cognición homínida y la filosofía e historia de la antropología biológica. ¿Qué tal? Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Ahora ya estamos más en la sala, pero pues estamos muy emocionados por esta entrevista. Gracias Nosotros a también. ustedes. Ujú. Gracias a Sí. ustedes por la invitación y realmente fue un gusto poder compartir la charla en la ocasión anterior. Pues un grupo de todos ustedes, un grupo de estudiantes del Complejo Regional Sur
de la UAP y pues estamos a sus órdenes. El compartir el conocimiento que a nosotros nos interesa es algo que nos gusta mucho. Y en particular Bernardo y yo hemos hecho una mancuerna desde hace varios años. Siempre estamos trabajando juntos, siempre nos ayudamos, nos compartimos conocimiento y entonces es muy grato que estar juntos en uno más de nuestros andares. Gracias. De acuerdo. Sí, de acuerdo. Para mí también fue muy grata la experiencia de estar hablando de un tema que si bien no es nuestra especialidad, como es la comunicación y el lenguaje, pero bueno, algo hemos estudiado al respecto en las diferentes maneras en las cuales nos hemos aproximado al estudio de la evolución humana, que es nuestro área, digamos, de interés. Y entonces algo podemos decir, quizá que es distinto a lo que normalmente la gente que está metida en el área de las ciencias de la comunicación están viendo, ¿no? Entonces, ojalá podamos aportar una mirada diferente e interesante, sobre todo, para los intereses de ustedes. Buenas, yo me acabo de unir apenas a la llamada, ya un poco tarde, pero pues ya estamos. Estuve igual en su charla y la verdad estuvo muy interesante desde ese momento, o desde que la vi me surgieron varias preguntas, pero no salió mi micrófono, entonces voy a aprovechar ahorita. Para empezar, ¿por qué decidieron fusionar sus estudios en antropología con un área dirigida hacia la parte científica? ¿Por qué creen que la parte humana sigue teniendo esta concepción sesgada a diferencia de la ciencia? O sea, humana de humanidades. Sí. Avanzo algo yo y ¿está bien, Bernardo? Sí, por favor. Pero realmente hay muchas clasificaciones posibles de las ciencias, de las áreas del conocimiento, de las grandes tradiciones intelectuales en medio de las cuales nos movemos. Pensemos que el conocimiento humano proviene desde ese tiempo que hablábamos de la evolución humana, es algo muy antiguo. Cada humano que nos ha antecedido y que logró entender algo, nos lo legó. Entonces, en los últimos siglos se han configurado varias tradiciones de pensamiento. En algunas de esas clasificaciones se habla, por ejemplo, de ciencias duras y ciencias blandas, o de ciencias naturales y ciencias sociales, o de ciencias duras y ciencias biológicas y ciencias sociales, etcétera. A mí la clasificación que me parece más interesante es hablar de las ciencias abstractas como la lógica y la matemática, o sea, los lenguajes, las ciencias que nos permiten abstraer ciertas cosas, las ciencias naturales, que se ocupan del mundo, las ciencias sociales, que es de ese mundo, pero de la sociedad, y bueno, entonces digo, abstractas, naturales, sociales y las humanidades. Todas ellas son grandes tradiciones de pensamiento. Creo que no es que haya sesgo, sino que hoy en día lo que tenemos es un entrecruce de todas esas áreas del conocimiento, y el área en particular que trabajamos nosotros es claramente un híbrido entre el ámbito de las humanidades y el ámbito de las ciencias sociales y el ámbito de las ciencias naturales, y muchas veces le entramos con herramientas de las ciencias abstractas. Entonces no están peleadas, no son sesgos, sino son matrimonios, diríamos. Bernardo. Sí, bueno, gracias por la pregunta, Francisco. Yo diría que nuestra área de enfoque, en términos generales de Aura y mía, sí, es la antropología. Y la antropología, pues, más allá de la discusión sobre si es o no una ciencia, lo que sí es que tiene una serie de elementos que la hacen ser una disciplina científica, ¿no? Tiene una serie de métodos, de cuerpo teórico robusto, etcétera,
que hace efectivamente que la antropología sea concebida como una disciplina científica, ¿no? Y efectivamente, como bien dice Aura, la antropología que nosotros tratamos de realizar es una que integra precisamente los aspectos de nuestra biología con nuestra cultura, ¿no? Algo que normalmente otras aproximaciones a la evolución humana, como podría ser la biología evolutiva, la geología, en fin, otras áreas de interés que también se ocupan de comprender la evolución humana, no necesariamente tienen esta capacidad de integrar estos diferentes conocimientos, ¿no? Las humanidades, como bien dice Aura, es una parte fundamental de la antropología y en ese sentido, siguiendo al famoso antropólogo Eric Wolf, que decía, la antropología es la más científica de las humanidades y la más humanística de las ciencias, ¿no? Y creo que eso refleja un poco justamente esta aproximación que nosotros tratamos de hacer, fundamentada, por supuesto, en la ciencia, pero no desligada de una visión, digamos, interesada en los aspectos culturales, sociales, pues que son importantes en nuestra especie y que hoy en día vemos como la política, la economía y todos estos aspectos están entrelazados y forman parte del fenómeno humano, ¿no? En esa medida es importante entrelazar todos estos aspectos, ¿no? Y es complicado, por supuesto. Bye, mi perro. Gracias por responder esa pregunta. Lo siguiente que se nos ocurre preguntar, que se me ocurre preguntar, es relacionado a por qué es tan importante estudiar esta parte evolutiva en el ser humano. Sí, si quieres, bueno, esa es una muy buena pregunta y también es importante partir de la idea de lo desordenada que es la biología, ¿no? Al contrario de lo que muchísima gente podría pensar de que la evolución es un programa predeterminado, preconcebido, con un diseño y con un fin, pues justamente el estudio de la evolución humana nos muestra cómo es todo lo contrario, ¿no? Y la, el ir recogiendo datos al respecto de cómo hemos ido cambiando los seres humanos eh, y modificando el ambiente en el que vivimos, pues refleja precisamente esta complejidad del ser humano. Otra forma en la cual puedo expresar lo que acabo de decir es importante para nosotros conocer cómo se relacionan las células con los músculos, con los órganos, y esto cómo es parte, digamos, de nuestra información genética y cómo esta se expresa en la interacción con el entorno y con el ambiente. Y eso podría ser desde luego una visión eso, muy científica, como veníamos hablando en la pregunta anterior, ¿no? Pero es justamente ahí, digamos, donde la antropología, y en particular la antropología física o biológica, la bioarqueología, se vuelve interesante precisamente porque nos muestra cómo no son solo las células, los genes, los músculos, todo esto de lo que hablaba, sino más bien son los cuerpos de los individuos los que están interactuando con el ambiente. Y el hacer, digamos, este salto de lo micro, de lo biológico, a lo más complejo que es lo cultural y tratar de articular esta visión precisamente biocultural, pues es
algo que nosotros, o en este caso hablo yo por mí, me parece muy importante para el estudio de la evolución humana, o como importancia que puede aportar el estudio de la evolución humana, no solo para los interesados en este tema, sino que digamos que eso es lo que yo diría también, ¿no? El pensamiento evolucionista es algo que debería estar más a la mano de la gente, y deberíamos tener un mucho mejor acceso a este conocimiento que se ha desarrollado durante por lo menos 150, 160 años, y sin embargo a veces estamos muy alejados de él, ¿no? Y es nuestra labor como expertos, digamos, en el tema, hacer que gente que nos escucha pueda interesarse en estas cosas y ver la importancia que tiene estudiar nuestra evolución para comprendernos mejor y para tratar de crear un futuro también más amigable, ¿no? Me parece que eso, aunque es un poco idealista, no está de más pensar en ello, ¿no? Ujú. Pues es muy amplia y completa la respuesta de Bernardo. Quizá nada más por añadir algo, y tal vez no añado, pero para mí la importancia de los estudios evolucionistas y luego de la evolución humana en particular es esto último que decía Bernardo, o sea, lo que nos suministra para entendernos. Para mí, cuando de pronto entendemos en esos saberes, cómo dentro de nosotros hay millones de determinaciones biológicas, culturales, sociales, históricas, están en nosotros. O sea, nosotros cargamos la huella de nuestra evolución en nuestro cuerpo de bípedos, de seres con manos, de seres visuales, de seres sociales, etcétera. Es un mundo, ¿no? Ya lo hemos hablado. Eso por un lado. Y luego, por el otro lado, el ver nuestra historia desde una perspectiva evolucionista es tener una herramienta para lograr un poco más de humildad en un mundo en el que estamos impactándolo de gran manera. Se habla que vivimos en el antropoceno, ¿no? O sea, la última era geológica determinada se llama Holoceno, es hace unos 12,000 años para acá, pero ya en los últimos años se ha considerado que estamos viviendo en el antropoceno por el gran impacto que hemos tenido en el ambiente. Entonces, eso es más difícil percibirlo cuando estamos en el aquí y ahora de nuestra mesa, nuestra computadora, nuestros celulares, comer, pagar la renta. Cuando vemos la perspectiva de 2 millones, de 65 millones, nos regala un sentimiento como de humildad, de decir, paremos, ¿no? Ya, gracias. Bonita pregunta. Yo creo que la siguiente pregunta que voy a hacer es bastante relacionada y justamente a esta forma de ver la evolución. Ya lo mencionaban ustedes también en las respuestas de hace rato. Todo está relacionado desde que hablamos de las ciencias, ¿no? De lo social, de lo antropológico y en general lo natural. Entonces, normalmente cuando hablamos de seres evolucionados y hablamos de los humanos respectivamente, tendemos a pensar que los humanos somos como que la punta de esa evolución porque somos quienes, por así decirlo, controlamos el mundo, ¿no? Pero esa es una forma muy, tal vez, reduccionista de pensar en ese término. Entonces, nos podrían hablar un poquito, hablando yo creo que un poquito más sobre las especies, tu evolución. O sea, yo tengo entendido que el ajolote posee un genoma más grande y con una secuencia que hasta del humano. Entonces podríamos decir que hay incluso animales que están mucho más evolucionados que nosotros, esto tal vez naturalmente, pero entonces este tema sería muy interesante. Mira, bueno, digamos que la pregunta es complicada abordarla en términos o partiendo de una presunción de que la evolución es un proceso que puede calificarse, digamos así, en términos cuantitativos, de más o menos evolucionado, ¿no? Esa, digamos que no sería una visión del todo adecuada respecto de cómo funciona la evolución. Comparar al ajolote y al humano con base en el tamaño de su genoma realmente no nos indicaría con precisión si uno está más
o menos evolucionado, ¿no? Al margen de los genes que porta o no la extensión del genoma de cada uno de nosotros, es como muy importante más bien pensar que cada uno está adaptado a su ambiente y a su clima y a su historia particular de vida. Entonces, pensar en esa medida de más o menos no nos ayudaría del todo a entender esto. Incluso si lo pensáramos ya no digas entre especies tan distintas y tan distantes como podría ser justo eso, el ajolote y el humano, sino con los chimpancés, que son nuestros parientes vivos más próximos, ¿no? Parece que también sería inadecuada enunciar la pregunta de esa manera, ¿no? ¿Quién está más o menos evolucionado? Bueno, realmente cada uno está perfectamente adaptado a su entorno, a su ambiente, a su estilo de vida. Entonces, más bien, digamos que esto nos permitiría en algún sentido replantear un poco la pregunta. Yo invitaría un poco a esto y podría ser algo así como, ¿en qué sentido puede compararse la evolución humana con la del ajolote? ¿Comparten algo o no comparten algo? Y ahí podría resultar una serie de respuestas muy, muy interesantes, ¿no? Ahí sí creo que se abre un camino enorme en donde podríamos tratar de responder algunas ideas. Aquí solamente apuntaría que se ha establecido justamente esta idea, ¿no? De un patrón de desarrollo en el ajolote lento y que tiene como consecuencia una morfología infantil en un estadio adulto, similar a lo que pasa con los humanos. A nosotros si comparamos un bebé humano con un bebé chimpancé, no vemos muchas diferencias morfológicas en su rostro. En cambio, si comparamos a un humano adulto y a un humano chimpancé, las diferencias son notables. Visto de otra manera, nuestra morfología adulta tiene una reminiscencia infantil, digamos. Nos parecemos más los humanos siendo adultos a los bebés que los chimpancés a los bebés chimpancé. Y eso también ocurre con los ajolotes cuando los comparas con otras especies emparentadas con ellos. Es decir, comparten ciertas cosas en el patrón de desarrollo que cada uno ha desarrollado por vías distintas. Pero también cerraría con otra idea, ¿no? Recordemos que a veces menos es más y no necesariamente el que haya más, que su genoma sea mucho más grande, significa que sea más complejo o que esté más evolucionado. Otro dato con el que cierro es los chimpancés, los orangutanes y los gorilas, que son nuestros parientes próximos, tienen 24 pares de cromosomas y nosotros tenemos 23. Bajo un razonamiento sobre quién está más o menos evolucionado, uno podría decir, ellos están más evolucionados porque tienen más cromosomas. Pero no es así, no funciona así la evolución. Justamente lo que veníamos hablando es que se trata de procesos complejos en donde las valoraciones cuantitativas terminan por engañarnos y modificar y nos alejan de una posibilidad de acercarnos a lo que realmente pasa o ocurrió, ¿no? Sí. Eso. No tenemos tanto tiempo, pero voy a introducir algunos elementos. Bernardo habló de la palabra complejo y quizá esa es una palabra que sería más elegible en lugar de evolucionado, o sea, como qué organismos complejos. Por ejemplo, el cerebro humano es un órgano muy complejo producido por la evolución. Muchos otros cerebros también son muy complejos, pero el humano tiene su grado de complejidad. Y entonces quizá lo que tendríamos que ver es a cada especie como una punta de una ramita sumamente evolucionada. Imagínense el calamar. Ya, bueno, por supuesto el ajolote es una muy buena elección porque tiene cualidades impresionantes. Se puede regenerar
muchos, no solo sus extremidades como en varios casos de otros animales, sino incluso órganos. O sea, tiene cualidades que pues nosotros envidiaríamos seguramente, ¿no? Pues cualquier accidentado diría, ¡ay! Tener esa capacidad del ajolote, pero me voy al calamar, por ejemplo, o sea, ser capaz de vivir en el calamar gigante, ¿no? El que vive en esas profundidades, solo tiene un depredador, tiene un dominio gigantesco sobre el nicho en el que vive. Y si ustedes se acercan a cada animal, a ese escarabajo, a esa mariposa, a ese árbol, a esa águila, etcétera, cada animal ha desarrollado enormes capacidades de adaptación a su ambiente. Los que no fueron exitados en algún momento ya solo los vemos en los museos en forma de fósiles. Entonces, sí, yo creo que Bernardo señaló muy bien todos los temas de que lo cuantitativo no expresa la complejidad. Y la complejidad se tiene que ver con relación a qué. ¿A qué? O sea, si nosotros tuviéramos esa capacidad de los que se metamorfosean, pues tendríamos un nivel de complejidad diferente, ¿no? Y así, las muchas cualidades de las especies. Gracias. Claro. No, vamos a hacer otra pregunta que es, en su experiencia como investigadores, ¿cómo consideran que es el estado actual del conocimiento relacionado con lo evolutivo? No te oímos, Aura. Perdón, contesta un poco y te paso luego la palabra. Sí. O sea, en realidad, el siglo XX y lo que va del siglo XXI han sido siglos de enorme desarrollo del conocimiento e incluyendo el conocimiento evolutivo. O sea, a los 30 y 40 del siglo XX hubo una gran revolución en el pensamiento biológico y después ya desde los 80 hacia acá tenemos otra gran revolución que ha avanzado muchísimo. Y realmente eso, imagino, aunque no son ámbitos de mi competencia, pero que si uno volteara a ver los ámbitos pues, de la cibernética, simplemente es una explosión muy grande. Entonces, hoy tenemos muchos desarrollos, en parte por el desarrollo de lo genético, pero también porque, por ejemplo, desde los 60 para acá se desarrolló muchos estudios etológicos. Hablábamos de etología, de todo el estudio de la conducta. Desde los 60 tenemos muchos estudios de animales en cautiverio, en semilibertad, en libertad, tenemos muchos estudios genéticos, muchos estudios de otro orden, anatómicos, fisiológicos, entonces realmente está muy desarrollado. Creo que hoy en día estamos en esa situación que se dice, sabemos muchísimo y en cada individuo que es especializado sabe muchísimo de muy poquito, porque el mundo del saber es tan grande que ya no puede ser una persona experta en todo, sino solo experta en un aspecto de la cosa. O sea, por ejemplo, experto en denisovanos o experto en neandertales o en particular en entierros de neandertales, para hablar de evolución humana, no se diga del evolucionismo en general. Tu palabra, Bernardo. Sí, lo que también añadiría de lo que acaba de decir mi colega Aura es que en estas como revoluciones que ha habido en el pensamiento evolucionista, yo diría que la última y la que más me interesa a mí es la de la evolución humana, precisamente, ¿no? O sea, yo creo que el habernos tomado en serio la posibilidad de analizar la evolución de nuestra especie desde una perspectiva, como se ha venido diciendo aquí, científica, pero a la vez humanista y con una visión social, es lo que ha hecho necesario ampliar el arsenal conceptual de la moderna o contemporánea, digamos, más contemporánea teoría evolucionista, ¿no? O sea, lo que ya he dicho aquí y lo reitero, o sea, en el caso de los humanos se complica la situación porque no es solo estudiar nuestra biología, sino es estudiar cómo nuestra cultura, esta otra capacidad de adaptación que tiene un fundamento biológico, pero que se expresa, digamos, de una manera también distinta, extragenética, ¿no? No necesariamente biológica, sino cultural. Eso ha hecho que
el enfoque evolucionista tenga que ampliarse necesariamente, porque ya no es suficiente hablar de los competidores y los perdedores en el proceso de lucha por la existencia, ni del mecanismo de selección natural como el que se encarga de elegir al más adaptado o al más bello o al más fuerte o al más lo que sea, sino que vemos claramente que la evolución humana y otras, o la evolución también de otras especies, no se reduce a estas ecuaciones, digamos, como muy esquemáticas. Y entonces es justo eso, ¿no? La evolución humana, el enfocarse en la evolución humana, ha empujado al propio pensamiento evolucionista a ampliar sus panoramas, ¿no? Ay, parece que cada que lo prendo se le da por ladrar, pero sí tienes mucha razón con esto, el tratar la evolución de esta manera, ¿no? De una manera objetiva, incluso podríamos tocar el tema de cuán natural es la extinción, ¿no? Cuestiones así. Pero yo quisiera preguntar acerca de nosotros, primates, al fin y al cabo, ¿qué pruebas existen de que continuamos evolucionando? Yo sé de lo de las muelas nada más, pero Eh, Bueno, también responderé breve y le daré la palabra a mi compañero. La evolución es un proceso continuo. Se evidencian los cambios que hay en las poblaciones, los cambios anatómicos, fisiológicos, de todo tipo. Se evidencia solo cuando estamos confrontados con algún tipo de presión de selección, en donde algo que ya existe en esa población, a una parte de esa población le permite sobrevivir contra otra cosa, ¿no? Contra alguna otra parte de la población que no tuviera ciertos rasgos. Sí, en efecto, las muelas, pero también tú puedes ver cambios en las estaturas de las diferentes poblaciones. No sabemos si hay cambios en las posibilidades de ciertas pieles de resistir más o menor radiación solar. Eso no, desconozco el tema, pero sería una posibilidad de cambio a nivel poblacional que permitiera en algún momento que hubiera una presión de selección a un cambio en una cierta dirección. Por supuesto, en la especie humana es difícil que haya un aislamiento del tipo que posibilita en ciertas ocasiones el nacimiento de cierta especie, ¿no? Un aislamiento geográfico que posibilite cada vez estamos, por el contrario, menos aislados, pero no se sabe qué podría pasar. Bernardo. Sí, siguiendo con lo que comenta Aura, digamos que es complicado el tema y sería extenderse demasiado y no hay tiempo, como también señalaba Aura, pero digamos que podríamos distinguir en procesos de macro y microevolución. Los procesos de macroevolución implican el cambio de una especie por otra. Y en ese sentido, Aura, lo que nos comentaba hacia el final es donde dice que sería difícil pensar en que en este momento, dadas las condiciones en las que la especie humana se encuentra, que ocupa todos los rincones del mundo, pueda mostrar un tipo de evolución de esa escala, ¿no? Por el contrario, en los procesos microevolutivos hay un sinfín de ejemplos en donde es claro que los humanos continuamos evolucionando. ¿Por qué? Porque la evolución es adaptación al medio y los humanos, como cualquier otro bicho en el planeta, como el SARS-CoV-2, por cierto, lo que está haciendo es adaptarse al medio y encontró el mejor huésped para hacerlo, que somos los seres humanos, seres sociales, ultrasociales, en donde el bichito el virus, que no es un bicho, ha encontrado la forma de reproducirse, ¿no? Podríamos decir que en ese sentido también los humanos estamos coevolucionando con el virus, ¿no? También la resistencia a los antibióticos es un ejemplo muy claro de cómo nuestra adaptación sigue
caminando, y hablaría de dos casos muy particulares que son muy interesantes, como el de la tolerancia a la lactosa, ¿no? En individuos adultos, que no ocurre en toda la población, porque no todos los humanos tenemos, digamos, esa adaptación en un momento histórico más o menos ubicado recientemente, ¿no? Después de la domesticación de plantas y animales con los primeros pastores, estamos hablando de hace unos 7,000, 8,000 años, no hace tanto, ¿no? Eh, Quizá menos, incluso. Y esa es una clara muestra de cómo pues hemos desarrollado una serie de adaptaciones en esta interacción con el medio. En la medida en que teníamos animales que eran fáciles de pastorear y que podíamos acceder a sus recursos, pues tuvimos que ir encontrando modificaciones biológicas que nos permitieran poder aprovecharlos y no sufrirlos, ¿no? Que es lo que le pasa desafortunadamente a la gente que es intolerante a la lactosa y no se puede comer un delicioso helado de vainilla o lo que sea del que traiga leche, ¿no? Otro ejemplo muy, muy emblemático es el de la anemia falciforme y la malaria. La anemia falciforme es una enfermedad congénita, ¿no? Que aparece cuando nacen las personas, pero en aquellas regiones donde hay abundancia importante de mosquitos con malaria, la anemia falciforme funciona de una manera que contrarresta hasta cierto punto la enfermedad. Y esto ha llevado a que en aquellas poblaciones, en esas regiones del mundo donde ocurre la alta incidencia del mosquito con malaria, también ocurre una alta incidencia de anemia falciforme, una enfermedad que en cualquier otro contexto resulta fatal a muy tempranas edades y que en esos otros ambientes termina por ser una adaptación al medio. Eso es otro claro, muy claro ejemplo de evolución en acción, ¿no? Como podríamos decirlo ahora mismo. Bueno, pues muchas gracias, la verdad, en este corto tiempo, wow, me surgieron bastantes dudas, como yo no había contemplado esa posibilidad de que no evolucionábamos tan drásticamente por lo mismo de que ya no tenemos que adaptarnos al medio, ¿no? Ya nosotros lo moldeamos, o sea, nuestra conveniencia es increíble, o el pensar en que no se trata como de aquellos que prevalecen son los seres complejos, porque pues una bacteria qué complejidad puede tener, ¿no? Viven millones y millones. Es increíble. Muchas gracias de verdad por haber estado aquí. La naturaleza es impresionante. Quise hablar del equidna, pero ya no quedó tiempo. De verdad, muchas gracias. Bueno, pues gracias a ustedes por la invitación, por la hospitalidad de su programa y pues también muchas gracias a su auditorio que nos está oyendo. Muy a sus Sí, órdenes. yo también les agradezco por habernos considerado. Ojalá que haya sido de interés para ustedes y para la audiencia. Y estamos a sus órdenes para lo que sea necesario. Aprovecho el espacio para un anuncio. Tenemos un seminario que se llama Hominización, Simbolismo y Arte Rupestre, porque precisamente también es parte de nuestro interés, ¿no? La evolución de la cognición, la evolución del pensamiento simbólico, y aprovechamos el arte rupestre como medio para aproximarnos a esos interesantísimos temas. Este seminario tiene su base en la Dirección de Antropología Física del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y está abierto al público cuando quieran participar. No sé si ustedes pueden compartir nuestro dato en algún momento, ahí estará. Por lo menos en el chat les puedo poner el correo por si alguien de ustedes estuviera interesado. Simplemente seminario OMI, me está fallando una ahí.
Simplemente, si están interesados en ser añadidos al directorio de los participantes, no todo el mundo va, pero cada bimestre que vamos a hacer la sesión, son bimestrales, les enviamos un correo mandándoles en este año la liga, en otros años pues el lugar, la sede de la reunión. Entonces les pongo aquí el correo por lo menos para ustedes y ya si alguno de su auditorio, de su audiencia se interesan, pues que les escriban a ustedes. Creo que sí quedó bien. seminariohumanizacion@gmail.com. Ahí nos mandan un correo diciendo, por favor, añádeme al directorio y ahí estamos. Gracias. Muchas gracias. No, pues también, pues muchas gracias por habernos acompañado. Creo que fue un rato muy, muy ameno, aprendimos mucho y pues ya saben, quienes nos están viendo, pues que pues les manden un correo, se los pasamos ahí por la página de Facebook para que estén al contacto y pues muchísimas gracias, de verdad, muchas gracias. Cuídense mucho, que estén bien. Felicidades, gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Dani, también tenemos que pues, despedir a nuestros compañeros Meli, que no sé si, no recuerdo si hizo pregunta, pero aquí estuvo toda la sesión bien pendiente escuchando. Sí pregunté. Tuve una interacción, pero sí la hice. Sí, es que está fallando el internet, a mí me está fallando la conexión, pero... Sí. A todos nos falló. A todos. Sí. Pero bueno, muchas gracias. Entonces ya los dejamos de estar aquí de mal deseo. Muchas gracias, Meli. Y adiós. Gracias. Adiós. Bye, bye. Adiós, Javi. Bueno, Gabo, ¿qué te parece si pasamos a una sección tic-tac al pasado? Y pues, este dato va muy relacionado con la universidad, es de interés de todos los estudiantes, ya que nuestra benemérita Universidad Autónoma de Puebla, como cada 23 de noviembre, conmemoró el aniversario de la conquista de su autonomía, luego de que la Universidad de los Poblanos escribió las primeras líneas de su historia, que año con año se reconfiguran con la llegada de nuevas generaciones, pero que no olvida el legado de sus predecesores desde hace ya 64 años. Y es que, al igual que otras ciudades del mundo, en esa época, la entonces Universidad de Puebla protagonizó uno de los grandes movimientos sociales impulsados por la valor e inquietud académica, social, cultural y política de universitarios que traspasaron el conocimiento e ideología de las aulas, así como el de una sociedad poblana solidaria que, pese a las diferencias políticas, todo esto pasa en vivo, lo siento. Que pasa a las diferencias políticas que emergieron en aquel 1956, lograron repercutir en varios factores para dar pie a la demanda estudiantil de conquistar la autonomía. Como resultado de este movimiento, la Universidad Autónoma de Puebla se convirtió en ese entonces en un ejemplo para otras instituciones educativas del país que deseaban fijar su rumbo en plena libertad y encontrar fortalezas necesarias para alcanzar su madurez, posicionamiento y solidez en el desarrollo de sus tareas como la docencia, investigación y cultura. ¿Qué tal, Gabo? Yo no sabía esto. Yo tampoco, y yo creo que no fue un momento Lolita Ayala, es el lag, porque ves que dijimos que estaba fallando el internet. Yo se lo atribuyo a eso, la verdad, no sé cómo lo veas tú. Pero hay que dar pie a otra sección con alguien que ya estuvo aquí hace en cuestión de segundos, estaba acá y regresa. Es Javier con Conexión Salud. Javi, ¿estás ahí? Hola, pues, me fui, pero no me fui, entonces aquí continuamos. Porque, pues, como sabrán ustedes, yo tengo la Conexión Salud, que es nuestra sección con la que comparto con ustedes, y pues preocupándonos también por la salud siempre de todos nuestros radioescuchas, pues es que traemos este tipo de temas. El tema de hoy, pues realmente sí está muy relacionado con no solamente nuestros radioescuchas, sino con muchos de nosotros que estamos aquí colaborando en el programa y que están trabajando o que están estudiando y recibiendo clases en línea, ya que pues pasamos largas horas ya sea en el celular o en nuestra computadora o en la televisión, y ya sea haciendo pues tareas o simplemente con nuestros ratos de ocio,
seguro de que pues muchas veces hemos experimentado lo que los médicos llaman la fatiga ocular, y también es muy posible que ya también sus familiares o algún conocido les haya advertido del peligro que produce pues pasar tanto tiempo frente a la luz que emiten estos dispositivos. Sin embargo, hay mucha información respecto al tema, algunos son exagerados y otros minimizan las consecuencias. Lo cierto es que la fatiga ocular realmente es causada por la exposición a esas pantallas. El constante movimiento de los ojos y el enfoque de un objeto a otro, y sobre todo tan cercano, es lo que causa este malestar. El esfuerzo aumenta, sobre todo si estamos en una habitación oscura. Por otro lado, la luz azul se ha comprobado en experimentos con animales que dañan severamente los ojos, aunque se ha criticado que durante estas pruebas pues se ocupan niveles demasiado exagerados de luz azul, y que incluso diariamente estamos expuestos a una emisión de luz que es mucho más fuerte. La fuente sería el sol, el cielo azul que tenemos aquí, nosotros los terrestres. A pesar de ello, y ante este debate, pues es necesario que tomemos ciertas medidas para prevenir algún daño, pues también hay unos factores de riesgos que no estamos tomando en cuenta posiblemente, los cuales van desde la postura corporal hasta la creación de malos hábitos que pueden influir en nuestra calidad de vida. Como siempre, les traemos algunos consejos para evitar sufrir de esto que es la fatiga ocular. Podemos seguir lo que se conoce como la regla 20-20. ¿En qué consiste? Pues en que cada 20 minutos de estar utilizando alguno de estos aparatos que emiten luz, puedes utilizar 20 segundos para mirar hacia el horizonte o un objeto lejano, y así, bueno, hacer descansar un poquito nuestros ojos. Evitar estar en habitaciones con poca iluminación, mantener una distancia de entre 40 a 75 centímetros a la pantalla, parpadear de forma voluntaria, frecuencia, mantener lubricados los ojos. Si se van a utilizar gotas, es importante que sean por prescripción de un médico, un especialista, ya que no todas las gotas tienen los mismos componentes y habrá algunos que puedan hacer reacción con nuestros ojos. Entonces, por eso es importante que se sigan las recomendaciones de un especialista. Añadir filtros ópticos o utilizar el filtro con el que cuentan algunos de los aparatos. La mayoría de nuestros celulares cuentan con un modo de visión nocturna en la cual desaparecen las luces azules y se pone como un poquito amarillo. Bueno, podemos hacer uso también de esto. Evitar usar estos aparatos de irnos a dormir, ya que justamente por la emisión de luces que nuestro sistema pues no se va a poder relajar y nos va a costar conciliar el sueño. Y por último, como lo mencioné hace un momento, los datos que se tienen respecto a la fatiga ocular y sus posibles daños a largo plazo aún están un poquito en debate. Hay algunos experimentos que nos dicen que sí, otros que no, entonces todavía se mantiene ese debate, por lo que hay que estar atentos a los estudios que se realicen sobre estos temas, mientras seguir estas reglas que de todos modos nos va a poder hacer que al momento de utilizar los aparatos pues nos sientamos con más confianza, más relajados, y que no nos vaya a causar esto que es la fatiga ocular. También debemos ser conscientes y responsables del uso de este aparato. Hay que medirnos, sobre todo si lo estamos haciendo por ocio solamente. Y también saber que ninguno es recomendado para niños pequeños, ya que además de que son innecesarios para ellos y que les pueden causar estas cosas que ya mencioné, pues también pueden tener otros efectos negativos, como posibles que pueden afectar en su desarrollo cognitivo. Eso también se encuentra en el estudio. Tratemos más adelante aquí en Conexión Salud por Androcústico. Mi nombre es Javier Rodríguez Suárez y esto fue todo. Muchas gracias, Javi. Gracias, Javi, sí es muy importante. Igual si tienes lentes, creo que hay ya un material que es para como antirreflejante, que igual ya te bloquea como de esas luces que dices, ¿no? Por el aparato, y pues sí es muy importante como hacer ese ejercicio, ¿no? Del 20-20. Y también la pequeña inversión. Hay que mantenernos pues al tanto de todo lo que podemos usar, sobre todo para no dañarnos nuestros ojos. Muchas gracias, nos vemos. Gracias, luego. Javi. Adiós, adiós. Bueno, es hora de pasar, de regresar de nuevo a su sección Tic Tac al pasado.
Hace 63 años, un 24 de noviembre de 1957, en la Ciudad de México, Diego Rivera pasó a la posteridad como un ícono del arte mexicano, dejando un legado invaluable. Desde crear una corriente artística 100% mexicana hasta realizar alrededor de 10.000 obras, hoy recordaremos al famoso muralista con algunos datos que probablemente no conocías acerca de su paso por este mundo. Para empezar, el nombre completo del mencionado artista salió a la luz cuando en cada entrevista Diego decía que se le debía añadir todo su nombre, el cual se rumora que era Diego María de la Concepción Juan Nepomuceno Estancilao de la Ribera y Barrientos Acosta y Rodríguez. Fue precursor y exponente del muralismo, un movimiento pictórico nacido en México que se caracterizó por la utilización de vastas superficies para pintar, con cierta carga política y crítica en las obras. En contra de los deseos de su padre, Rivera tomó clases en la Academia de San Carlos y en el taller de José Guadalupe Posada, quien fue una gran influencia para él. Bueno, y hasta aquí terminamos la primera parte. En la siguiente intervención conoceremos un poco más acerca de los murales más importantes y que continúan vigentes de este gran artista. Tenía un nombre algo extenso, pero bueno, creo que no. No sé si es muy común hoy en día, pero es interesante, ¿no? Y bueno, ahora va a acompañarnos Yair con su sección Eco Healthy. Yair, ¿estás ahí? Sí. Ya te vimos. Díganme que ya me veo. Sí. A ver, a ver, a ver. Oh, Hola, también tienes hola fondo Dani, hola Gab. fosforescente. Muy buenas tardes. Pues hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos nuevamente a esta su sección Eco Healthy. Mi nombre es Jair Rodríguez Beristain y en esta emisión vengo a charlar con ustedes acerca de la pérdida de la biodiversidad. Bien, las causas y las consecuencias de la pérdida de la biodiversidad son uno de los más grandes y graves retos que el planeta atraviesa actualmente. Aunque las razones son muy variadas, la actividad humana es uno de los principales factores que influye en la extinción de la mayoría de las especies. La biodiversidad se define como la variedad de seres vivos que habitan el planeta. El término engloba tanto organismos individuales como aquellos ecosistemas que conformamos los seres vivos y los bosques, los ríos, las selvas, los mares, etcétera. Mismos que enriquecen y dan valor a nuestro planeta, pues lo hace diverso y rico en muchos aspectos. Su cuidado y conservación ayuda a la supervivencia de los humanos, ya que de ahí se obtienen alimentos, agua, materias primas y recursos naturales que empleamos en nuestra vida. Lamentablemente, año con año vamos deteriorando y perdiendo grandes pedazos de nuestra biodiversidad, siendo nosotros los humanos los principales responsables de esta situación debido a nuestro mal uso en cuanto a los recursos naturales que se nos proveen. Actualmente, los distintos estudios que se han presentado estiman que para el año 2100 el cambio de uso del suelo y el cambio climático modificaron el ciclo de nitrógeno. Distintos estudios estiman que para este año el ciclo de nitrógeno, las especies y la pérdida de la biodiversidad mundial se acelerará e incluso será inexistente. Y estas cifras amenazan con acelerarse y ocurrir en unas décadas aún más prontas de lo que se plantea. Las distintas causas de la pérdida de nuestra biodiversidad pueden resumirse en los siguientes factores: la sobreexplotación del medio natural, la pérdida de los hábitats, medio ambiente, introducción de especies exóticas invasoras y efectos en el cambio climático. Bien, si no frenamos esta situación por la que atravesamos y vamos a seguir atravesando lamentablemente, los factores mencionados tendrán un efecto irreversible, trayéndonos consecuencias graves como la extinción de las especies, que es algo que estamos ya viviendo actualmente. Y esto puede producir un efecto dominó en donde la pérdida de una especie produce la de otra y así sucesivamente hasta influir con nosotros los seres humanos. También la aparición y extinción de las plagas provoca los desequilibrios en los ecosistemas que pueden provocar la proliferación de plagas que conducen a la destrucción de áreas vegetales. El aumento de las emisiones de dióxido de carbono, en donde la capacidad de los bosques y los océanos absorben
el dióxido y disminuyen los ecosistemas y los mismos se ven afectados, igual que la biodiversidad. También se amenaza la supervivencia de nosotros los seres humanos y la desaparición de todo lo que nos da vida y pues pone en riesgo nuestra alimentación, nuestra salud y todo este tipo de aspectos. Para muchos quizás sea un poco tedioso que constantemente esté hablando de temas relacionados al medio ambiente o que les aporte consejos, pero es importante que nos estén reiterando siempre, que nos estén repitiendo el mensaje constante. Creo que debemos generar conciencia individual que nos impulse a cuidar día con día nuestro planeta y no andar por la vida despreocupados e indiferentes de esta situación, principalmente porque somos nosotros los más beneficiados o perjudicados. Entonces, la tarea que tengo para esta semana es que cada uno de nosotros analicemos los cambios que estamos generando para nuestro medio ambiente y qué es lo que nosotros estamos haciendo en beneficio para mejorar día con día y para que nuestro planeta esté cada vez mejor. Si en nuestra búsqueda no encontramos nada, comencemos a accionar y pues aquí cada segundo cuenta y creo que eso lo podremos ver reflejado en la mejora de nuestro entorno si es que empezamos a accionar desde ahorita. Entonces, pues en esto consiste mi tema de hoy. Espero que le haya sido de mucha utilidad y pues que hagamos la tarea que les dejé. Creo que es muy importante esto que menciona Jair. Fíjate, precisamente nos dejaron un ensayo sobre esta parte de desarrollo y pues tuvimos también de invitada, ¿no? A la doctora Valeria Sousa. Ella nos habló de Cuatro Ciénegas, ¿no? Que por esta extracción de agua está acabándose un ecosistema que es muy valioso y pues sí, es muy importante que se tomen acciones, ¿no? En este tipo de situaciones. Sí, totalmente. Pues muchísimas gracias y nos estaremos viendo en la Antropústico. Gracias y nos vemos pronto. Adiós. Ok, Hasta luego, bye. Nos vemos, Javi. Jair, gracias. Bueno, Gabo, hemos llegado al final del programa. Estuvo muy interesante. Hubo algunas fallas, pero pues creo que es propio de las bueno, de las transmisiones en vivo. Sí, Y de pues nosotros. agradecemos también mucho a todas las personas que nos acompañaron hasta el final de la emisión. Y pues recordándoles, ¿no? Que nos vean todos los viernes a las 5 de la tarde, acá por Radio WAP, Radio WAP Tehuacán, Complejo Regional Sur o Radio WAP Chignahuapan. Y pues aquí nos vemos el próximo viernes, Gabo. Ya casi se termina la temporada, así que estén al pendiente. Hasta luego. Adiós.